Mi papá tiene un testimonio espectacular. Realmente yo soy producto de un hombre que fue adicto a drogas por muchos años. Mi papá, luego de haber tenido una carrera artística secular como arreglista, músico y productor de música tropical, después de haber trabajado con Héctor Lavoe, Celia Cruz, Salsa, Rubén Blades, salsa merengue. de la buena, Ah, ok. de la mata, ¿verdad? Pues eh, ahí pues los vacíos del abandono de su mamá y el maltrato de su papá y la vida disfuncional que vivió dentro de una familia completamente destruida, lo lleva a caer en las drogas. O sea, su papá no viene de un centro familiar donde conocían de Para Dios, para nada, nada. Era para nada. completamente secular. Completamente secular. Mi papá no conocía nada de Dios, solo lo que se escuchaba por ahí, Claro. ¿verdad? Y mi papá incluso era uno de los que cuando las iglesias hacían servicios así evangelísticos, pues desde acá con sus amigos, pues aún hasta se burlaba y todo lo que estaban haciendo allí porque no entendía. Claro. Hasta que en una ocasión mi abuelita regresa a la casa, ¿verdad? No tenemos el tiempo para hablar de todos los detalles, pero mi abuelita tiene que abandonar su casa porque si no mi abuelo le quitaba la vida. Era un hombre muy pedante, muy maltratante, hundido en el alcohol, llegaba de madrugada y lo que hacía era a golpear a mi abuela. Había violencia familiar. Mucha violencia. Entonces un día ella cae por las escaleras, vivían en un apartamento de 2 niveles. Y esa noche ella dijo, bueno, yo tengo que irme de aquí para algún día regresar a buscar a mis hijos o me quedo y muero. Y así lo hizo y lo interesante es que al otro día cuando mi abuelito se levanta y ve que abuelita no está, ahí se vuelve loco y no sabe qué hacer. Hay una frase muy particular que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y mi abuelo, pues en vez de buscar la forma de cambiar y de mejorar, lo que hace es que empeora. eh, Luego se junta con otra mujer alcohólica también. Y ahora en vez de golpearla a ella, pues agolpeaba a Los mi hijos. papá y a sus hermanitos, ¿verdad? Que eran 3 en ese momento. Ahí mi papá, pues desde los 14 años comienza a trabajar en todo esto de la música, músico, escritor, productor, hasta que un día uno de sus amigos, le dice, mira, yo creo que lo que tú necesitas para llenar ese vacío es esto que te voy a dar. Y le dio su primera dosis de marihuana. Y por ahí continuó, y haciendo la historia larga, corta, mi papá luego de haberlo tenido todo, lo pierde absolutamente todo y ahora se encuentra durmiendo en las calles, sin alimento, sin ropa, sin nada, con un mal olor increíble y luego de haber sido el músico del barrio, pues ahora se convierte en el adicto a drogas del barrio. Allá en Puerto Rico se le llama el tecato, ¿verdad? Y mi papá no tenía ningún tipo de esperanza, no tenía ningún tipo de futuro. Mis hermanitos lo botan de su casa, mis tíos, perdón, sus hermanos, lo botan de su casa porque él pues le robaba todo a su mamá para saciar este vicio. Mi abuelita no aguantaba la vida que estaba llevando, ver el sufrimiento de su hijo y un día se levanta de madrugada y dice, yo me voy a quitar la vida. Hay gente que piensa que quitándose la vida resuelven sus problemas Así es. y no saben que lo que hacen es crear uno peor. Y abuelita se levanta de madrugada y va camino a la plaza de un pueblo llamado Ponce, en Puerto Rico. Y cuando va a lanzarse debajo de un camión, escucha una voz a lo lejos que le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mi abuelita pensaba, para ese tiempo ella también tenía cáncer, estaba tomando quimioterapia y ella pensaba que los medicamentos le estaban volviendo loca. Y luego se percata que es un pastor que de hecho era uno de los ingenieros más conocidos de la comunidad. Pero como hombre de Dios, orando de madrugada, Dios habla a su corazón y le dice, levántate y ve a la plaza porque hay una familia que yo quiero salvar. Y allí mi abuelita, en vez de quitarse la vida, le entrega su corazón al Señor. No conocía nada de Dios, no conocía nada del Evangelio. Lo único que ella conocía es que un hombre le había dicho que había un Dios que la amaba y que iba a levantar a su hijo. Y ahí pues mi papá, estando preso en una institución penal,
En una ocasión él nos cuenta, tenía una frisa, una sábana, que era lo único que le daban. Y él dijo, yo creo que yo debo de quitarme la vida. Mira el sufrimiento que yo le he hecho pasar a mi mamá, a mis hermanos. Lo perdí todo, no tengo nada. Y allí mi papá, cuando está preparando todo para quitarse la vida y ahorcarse, recordó las palabras de mi abuelita que le dijo, Harry, en el peor momento de tu vida recuerda que hay un Dios, que tú no lo conoces, pero Él te conoce. Y Él va a llegar a donde tú estés. Mi papá no conocía nada de Dios tampoco, lo poquito que había escuchado de mi abuela y él nos cuenta que mira allí al techo como, ¿verdad? Como mirando al cielo y dice, bueno Dios, yo no te conozco, pero si es verdad que tú existes y tú eres el Dios de mi mamá, yo quiero sentirte aquí en esta prisión. Y ahí todo cambió, ahí todo cambió. La historia, ¿verdad? Yo sé que él te la puede contar muchísimo mejor, pero de ahí soy producto, un hombre que no era nada, un hombre que no tenía nada, que dormía en las calles de mi país y hoy es conocido como un pastor reconocido a nivel mundial y bueno, para mí un privilegio poder haber nacido en una casa sacerdotal, con grandes retos, como hijo de pastor, ¿verdad? Con grandes retos, pero con una bendición gigante. Y contento de tener ahora la responsabilidad de cargar un legado, ¿verdad? Que nosotros como familia es a lo que nos dedicamos, a llevarle un legado de fe para las futuras generaciones a cada lugar donde vamos.